Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me has transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, en verdad me doy libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, mi Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me has transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, en verdad me doy libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, mi Jesús. Mi Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes a la Iglesia Manuel Dios con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos escuchan o nos sintonizan, ¿verdad? Por medio de Facebook en vivo. Pues buenas tardes a todos, Dios los bendiga y un abrazo a la Iglesia Manuel Dios con nosotros en Emiliano Zapata. Y venimos hablando, ¿verdad?, acerca de la estructura, ¿verdad?, de la iglesia de Corintias. Veníamos hablando que tenía una fractura en la iglesia de Corintias, no solamente una, pero tenía varias, pero la más dolorosa y la más triste, ¿verdad?, era la contienda que había, ¿verdad? Entonces, que había un problema, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Es que había una iglesia, ¿verdad?, dividida. Entonces, venimos hablando, ¿verdad?, cuál es la respuesta, ¿verdad?, a una iglesia dividida, ¿verdad? ¿Cuál es la solución a una iglesia dividida? ¿Qué es lo que el creyente, ¿verdad?, tiene que hacer, ¿verdad? Someterse, ¿verdad?, a la autoridad, ¿verdad?, de Dios, a la autoridad de la palabra. Por la escritura, ¿verdad?, es clara, y la escritura es, ¿verdad?, maravillosa, asombrosa, ¿verdad?, cómo nos muestra, cómo nos enseña, con sabiduría, con entendimiento espiritual, con gracia, ¿verdad?, poder, ¿verdad?, actuar de la manera, ¿verdad?, que la palabra dice, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, actuó, ¿verdad?, con la iglesia de Corintia. Entonces hoy vamos a seguir, ¿verdad?, con el tema, ¿verdad?, principal, el problema, ¿verdad?, el problema de una iglesia dividida. Y hoy vamos a estar viendo la respuesta número 3. Ya miramos, ¿verdad?, la respuesta número 1, ¿verdad?, que es la principal, ¿verdad?, que es el fundamento, que es la cruz.
La segunda respuesta, ¿verdad?, a una iglesia dividida es mirar a Dios, ¿verdad?, estar enfocados, ¿verdad?, en Cristo, ¿verdad?, y ser, ¿verdad?, humildes. La respuesta número 3, ¿verdad?, el día de hoy, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, es la sana doctrina. La sana doctrina. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, aquí mismo en Primera de Corintias, en el capítulo 2. En Primera de Corintias, capítulo 2, del versículo del 1 al 5, donde miramos, ¿verdad?, la proclamación, ¿verdad?, de Cristo crucificado. Pues vamos a comenzar, ¿verdad? La Biblia dice en Primera de Corintias, en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, la Biblia dice así. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por tu palabra. Te glorificamos, te alabamos, te bendecimos. Y venimos, Padre, reunidos en tu nombre, a alabarte, a darte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, que tú te mereces, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Porque tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el fuerte, el valiente, nuestra torre fuerte, nuestro refugio en los tiempos difíciles, en los tiempos, Padre, de dificultad, Señor. Tú eres el todo para nosotros. Y, Padre, nosotros, Padre, estamos, Padre, humillados delante de ti, Padre, en esta hora, a que tú te glorifiques, Señor, y que tú, Padre, seas glorificado en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que toques los corazones de todos nosotros, Señor, incluyéndome a mí, incluyendo, Señor, a todos aquellos que escuchen este mensaje, Padre, de tu palabra, que escuchen lo que tu palabra quiere decir, Padre, que les des oídos, Padre, para que oigan lo que tu Espíritu, Padre, quiere decir. Que toques el corazón y abras el entendimiento para que el corazón, Padre, esté recíproco a poder recibir, Señor, no mi opinión, no lo que yo quiera decir, sino lo que tu palabra dice, Padre, en la Escritura, Señor. En esta hora te pido que te glorifiques, porque, Padre, tu siervo es solamente un vaso, Señor. Un vaso, Señor, que tú usas a poder proclamar, Señor, la Escritura, a poder proclamar, Padre, la crucificación del majestuoso nombre de mi Salvador y mi Señor Cristo Jesús. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques y que hagas bien a tu siervo para que viva, y que tú toques los corazones, y que alguien más aparte de nosotros crea que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria, Padre, de tu nombre, y diga qué es lo que debo hacer salvo para la gloria de tu nombre. Te doy gracias y te doy gloria, Padre, y honra en esta tarde, Señor. Todo te lo pido por medio de mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 El apóstol Pablo, ¿verdad?, él comienza diciendo, ¿verdad?, dice, así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras, dice, o sabiduría. Pocas palabras, el apóstol Pablo proclamó, ¿verdad?, a Cristo crucificado. La iglesia de Corintias estaba profundamente dividida. Los versículos del capítulo 1, los versículos del 11 al 16, nos muestra el problema que había en la iglesia de Corintias. Nos muestra, ¿verdad?, dos problemas que estaban, ¿verdad?, en disputa, y el por cual, ¿verdad?, estaba dividida la iglesia, ¿verdad?, de Corintias. El primer problema, ¿verdad?, era que un ministro, un predicador, ¿verdad?, para el púlpito, ¿verdad?, ellos hablaban de Pablo, ellos hablaban de Apolos, ellos hablaban de Cefas, hablaban de tres personas. Pero el enfoque, ¿verdad?, como Pablo, ¿verdad?, les dice, ¿verdad?, el enfoque debe de ser con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese era uno de los problemas, ¿verdad? ¿Qué ministro, qué predicador, ¿verdad?, se va a parar, ¿verdad?, en el púlpito a proclamar, ¿verdad?,
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se menciona a Pablo, Apolo, Cefa, ¿verdad? Y que unos eran de Cristo. El segundo, ¿verdad?, problema, ¿verdad?, también era cuál de los ministros o cuál predicador, ¿verdad?, en Corintias estaba contribuyendo, ¿verdad?, más para la iglesia. Cuando trataban de hacer, ¿verdad?, una comparación entre Pablo, Apolos y Cefas, ¿verdad?, y los que eran de Cristo. Entonces había una distensión, había contienda en la iglesia de Corintias. Entonces la iglesia de Corintias necesitaba desesperadamente entender el tipo de predicación que le agrada a Dios. Eso es lo mismo hoy en día, ¿verdad?, en los días que estamos viviendo nosotros, en los días modernos de esta sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad, el tipo de predicación, verdad, que le agrada, verdad, a Dios? ¿Para qué? Para poder solventar, verdad, las diferencias, para poder solventar, verdad, los desacuerdos que a veces hay en el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia estaba desesperadamente, ¿verdad?, necesitada. Y es por eso, ¿verdad?, que la respuesta número 3, la necesidad que había era de una sana doctrina. De una sana doctrina, ¿verdad? Esa es la respuesta, ¿verdad?, al problema de una iglesia dividida. Es la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es la predicación, verdad, que le agrada a Dios para poder solventar las diferencias y una fuerte solución de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, por la división, verdad, que había en la iglesia? Y la respuesta es, verdad, la sana doctrina. La sana doctrina es la respuesta, verdad, hoy en día, verdad, en nuestra sociedad, hoy en día es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina no es excelencia de palabras o de sabiduría, ¿verdad?, humana. De acuerdo al versículo 1. La sana doctrina, ¿verdad?, de acuerdo al versículo 1, no es excelencia de palabras o sabiduría humana, porque el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, la sana doctrina no es excelencia de palabras o sabiduría humana. No, la sana doctrina es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Es Cristo Jesús crucificado. Entonces, ¿por qué la sana doctrina? No tiene que ver con el gran tema. ¿Por qué? Porque la sana doctrina tiene que ver con el gran tema que dice el apóstol Pablo aquí. Es proclamar a Cristo crucificado. Es lo que miramos en el versículo 2. Pues no me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a este, dice, que ha sido crucificado. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con este tema. No mi opinión, no lo que yo quiera decir, no lo que yo piense, sino a Cristo, ¿verdad?, crucificado. ¿Por qué, verdad, la sana doctrina? Porque la sana doctrina es proclamar con un gran sentido, ¿verdad?, de insuficiencia. ¿Por qué de insuficiencia? Porque fíjense lo que dice el versículo 3. Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, la sana doctrina es proclamar con un gran sentido de insuficiencia, con mucho temblor, ¿verdad?, y temor, de que no somos nosotros, sino que es el poder de Dios, usando los vasos de honra que le usa, y que Él se manifiesta entre los vasos, ¿verdad?, de honra. Porque no es, ¿verdad?, por mi capacidad, no es por mi habilidad, no es por mi poder, no es porque que yo sepa mucho o que yo esté muy dotado. No, es por el poder, ¿verdad? Es por el poder de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor, ¿verdad? Sometido, ¿verdad?, a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la sana doctrina. La sana doctrina no es palabras, ¿verdad?, persuasivas, no son palabras de sabiduría humana, sino es, ¿verdad?, la sana doctrina es la demostración del poder del Espíritu, de acuerdo al versículo 4, que dice, y ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, dice, de poder. Entonces, la sana doctrina también nos conduce a la fe, de acuerdo al versículo 5, que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, dice, en el poder de Dios. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que tiene que ver la sana doctrina, verdad, con una iglesia, verdad, dividida? ¿Por qué es importante la sana doctrina? ¿Qué es, verdad, la palabra de Dios? Porque esa es la respuesta a una iglesia dividida. ¿Por qué? Porque la sana doctrina destroza el enfoque del yo. La sana doctrina destroza el enfoque de mí, que por mí, y que nomás por mí. Destroza todo esto. Destroza el orgullo y destroza la arrogancia, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es palabra de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? No nuestra sabiduría no humana, no nuestras habilidades, nuestra capacidad. No, es el poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? La sana doctrina, ¿verdad?, destroza la superioridad, ¿verdad?, de sentirse mucho más, ¿verdad?, que los demás. De tener ellos todas las respuestas, de ellos estar correctos, los demás están equivocados. La sana doctrina destroza, ¿verdad?, la superioridad. La sana doctrina destroza la filosofía, la elocuencia de la sabiduría humana. Y Pablo dice, ¿verdad?, aquí en el versículo 1, dice, así que hermanos, dice, cuando fui, dice, a vosotros para anunciarnos, dice, fui a anunciarnos, dice, el testimonio de Dios. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría o elocuencia. No, en el versículo 2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Dice, me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Cristo, a este, dice, crucificado. El centro de su predicación, el centro de su ministración, el ministerio del apóstol Pablo fue Cristo Jesús crucificado. Desde el momento de la conversión en el camino de Damasco hasta que el Señor, ¿verdad?, lo llamó a casa. Fue el centro de la predicación del apóstol Pablo y de todo su ministerio. Pablo dice, hermanos, no vino ustedes a predicarles con filosofía humana o con sabiduría, dice, del mundo. Tampoco vine, dice, a ustedes sonando, ¿verdad?, sonando los tambores o sonando la alarma de que era un grande filósofo, o que era un grande pensador, o que tenía todas estas opiniones, ¿verdad?, con un profundo pensar, que tenía estas reflexiones, ¿verdad?, estas ideas muy profundas. No vine con ustedes tampoco como un teólogo, con una nueva idea. No, hermanos, vine con ustedes con la sana doctrina, declarando, ¿verdad?, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Es el glorioso testimonio de la revelación de Dios, que Jesucristo, y a este, dice, crucificado. El apóstol Pablo estaba encarando la misma situación que todos nosotros encaramos hoy en día, de una iglesia dividida. Tantas religiones, dominaciones, ¿verdad?, que hay en el mundo, que tenemos, ¿verdad?, diferentes opiniones, diferentes ideas, pero ¿dónde está el enfoque? Hacia la cruz, hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el enfoque? Podemos tener desacuerdos, pero hay una cosa, como creyentes en Cristo Jesús, donde debemos de estar de acuerdo y que debemos de estar en un solo sentir y en un solo pensar, es en Cristo y Cristo crucificado, y proclamar el testimonio de Dios, testificar, ¿verdad?, de Cristo, de testificar, ¿verdad?, de la cruz. En eso debemos de estar de acuerdo. En Cristo, proclamar a Cristo, ¿verdad?, crucificado. Y poder para así destrozar, ¿verdad?, la división, las ideas, las opiniones, ¿verdad?, que hay entre nosotros. Si el centro, ¿verdad?, de nuestra vida, si el centro de nuestra predicación es Cristo, ¿verdad?, Jesús. Es Cristo Jesús. En eso debemos de estar de acuerdo. En eso. Porque Cristo Jesús no es religión. Cristo Jesús es nuestro Salvador.
El mundo constantemente está buscando más sabiduría. El mundo constantemente está buscando educación, está buscando ciencia, está buscando tecnología, está buscando ideas. Y claro, ¿verdad? Tiene que ver con la realidad y la verdad. Y claro, todo esto es absolutamente esencial para el bienestar, ¿verdad?, del hombre, para el bienestar de la familia. Todo esto, ¿verdad?, está bien, es esencial. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es que el hombre busca todas estas cosas. El hombre busca todas estas actividades dentro de la estructura de este mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hombre se olvida por completo de Dios. El hombre se olvida por completo de Dios. El hombre se olvida del que puso la respiración en su boca, del momento de que vio la creación y la creación de Dios. Se olvida de que quién es el Rey de Reyes, quién es el Todopoderoso, quién es el Soberano, quién es el que te da la oportunidad, ¿verdad?, a que respires, ¿verdad?, un nuevo día, ¿verdad? Se olvidan de Dios. Yo no estoy diciendo que no busquen, ¿verdad?, la sabiduría, que no busquen, ¿verdad?, la educación, que no busquen, ¿verdad? Pero ¿dónde? ¿Dónde está Dios? Y Dios es tu prioridad en la vida. Y Dios es el primero en la vida, en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y Dios es tu prioridad. El apóstol Pablo dice: yo predico a Cristo. Yo no predico mis pensamientos. Yo no predico un pensamiento positivo, una doctrina de positiva. Tampoco predico un desarrollo de superación personal. Tampoco predico ciencia, educación. Tampoco predico nuevas ideas. Tampoco predico filosofía. Tampoco predico, el apóstol Pablo en pocas palabras, tampoco predico religión. Tampoco predico rituales. Tampoco predico historia. Predico el testimonio de Dios, que es Jesucristo y Él crucificado, a un mundo, ¿verdad?, perdido y con un corazón, ¿verdad?, con un corazón vacío. Esta mañana, el día de ayer, me encontraba yendo a una parte. Y esta mañana, cuando me estaba tomando un café, llega una persona. Llega una persona y está a un lado, ¿verdad?, de mi esposo y yo, cuando estábamos tomándonos un café. En realidad, el día de ayer yo no iba a estar en ese lugar. Porque la situación, la persona con la que estábamos hablando estuvo muy dura, con un carácter no muy bueno. Entonces pensamos en decir, está todo bien, mejor nos vamos. Pero no lo hicimos, ahí seguimos, conversamos. Esta persona conoce a mi esposa desde su niñez, estuvo también en la escuela, sabe de ella, sabe todo, pero nos estaba poniendo las cosas difíciles en el lugar donde estábamos. Y ya nuestra mente era, vámonos de aquí. Pero no lo hicimos. Entonces esta mañana, cuando me estaba tomando un café y estaba en la mesa, llega una persona que venía del estado de Georgia y se acerca a mí y se me queda viendo. Tengo tantos problemas, dice, en Georgia, y me empezó a platicar toda su historia y por qué estaba en Norte Carolina y por qué vino a Norte Carolina. Para deshacerse de los problemas, deshacerse de todos los saberes del mundo y de la familia y de todo. Entonces ya cuando terminó de hablar, le dije, ¿sabes qué? Eso no va a solucionar nada. Porque los problemas que tenías en Georgia, aunque te agarres tu semana de vacaciones en Norte Carolina, te van a seguir. Pero sí puede haber una solución y una respuesta para tus problemas. Así es la cruz. Es la cruz de Cristo. Entonces empezamos, ¿verdad?, a hablar y a testificar. Su enojo, su ira, ¿verdad?, con su familia se fue apagando poco a poquito. Pero no fue por mis palabras, sino por hablar de la cruz, ¿verdad?, de Cristo. Simplemente empezó a apagar y apaciguar, ¿verdad?, todo. Los que estaban ahí alrededor estaban escuchando lo que estábamos hablando. Empezó a hablar mal de otras cosas. Y otra vez volví, ¿verdad? La solución es la cruz. Volvimos otra vez. Ya faltaban como 5 minutos para que me fuera.
Se fue ella. Está otro grupito a un lado. Y me dicen, dice, por lo que me hablas, se mira que tú eres ministro, que tú predicas, que tú hablas la palabra. Le digo, sí, es correcto. Dice, mira, nosotros tenemos problemas, estamos enfermos. Eran 5, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Ancianitas. Y me dijeron, ¿tú puedes orar por nosotros? Digo, sí. Nos agarramos de la mano, oramos. En lo que yo estaba orando y cuando yo terminé, ya había como 7, 8 personas alrededor de todos nosotros, intercediendo, ¿verdad? Y orando junto conmigo. Como les digo, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus divinas conexiones. Yo no, el día de ayer yo no quería estar en ese lugar por la situación, pero aguantamos. Entonces, te das cuenta de las divinas conexiones que Dios tiene cuando aguantamos, cuando esperamos, de las divinas conexiones que Dios tiene, y todo para que Él se deje saber, para que Él se deje conocer y poder nosotros dar el testimonio, ¿verdad?, de Cristo. Pablo dice aquí en Corintias, predica el mensaje de la muerte de Jesucristo. Cristo Jesús mismo dijo en Mateo, en el capítulo 26, versículo 28, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. En Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace, dice, remisión. Es por eso que la muerte de Cristo, hemos sido nosotros aceptados y reconciliados con Dios, y tenemos paz para con Dios, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Por la muerte de Cristo hemos sido justificados. Romanos capítulo 5, versículo 9. Por la muerte de Cristo hemos sido redimidos por eternidad, de acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Por la muerte de Cristo hemos sido libertados de la muerte, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 10. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de la condenación, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 1. Por la muerte de Cristo Él nos ha libertado de la maldición de la ley, que es la muerte y la separación de Dios. Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hemos sido, ¿verdad?, libertados del juicio y de la ira, ¿verdad?, venidera. De acuerdo, ¿verdad?, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 9 al 10. Es por la muerte de Cristo que nos ha librado de la presente maldad, de un mundo corruptible, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Es por la muerte de Cristo que Satanás y su poder sobre la muerte en el mundo ha sido destruido. Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Es por la muerte de Cristo que hemos sido sanados, que ha habido circuncisión en nuestro corazón. Es por la muerte de Cristo que hemos sido nosotros sanados, de acuerdo a Isaías capítulo 53, versículo 5. Es la circuncisión, ¿verdad?, en el corazón, de acuerdo a lo que dice Isaías en el capítulo 53. Es por la muerte de Cristo que se nos han dado todas las cosas, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 32. Es por la muerte, ¿verdad?, de Cristo, que cuando estábamos débiles, Cristo nos salvó. Romanos capítulo 5, versículo 6. Y primera de Corintios capítulo 8, versículo 11. Es por la muerte de Cristo que el impío, ¿verdad?, es salvo cuando pone la fe en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 6. Es por la muerte, ¿verdad?, de Cristo que el pecador es salvo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Es por la muerte de Cristo que los enemigos de Dios
han sido salvos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Es por la muerte, ¿verdad?, de Cristo que el injusto, ¿verdad?, ha sido salvo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Es por la muerte de Cristo que todo hombre es atraído, dice, a Cristo. De acuerdo a Juan, capítulo 12, versículo 32. Es por la muerte de Cristo que tenemos acceso ante la presencia, ¿verdad?, de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el grande amor que Dios, ¿verdad?, nos ha revelado. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y Juan, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 16. Es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos ha librado, que para que nosotros entremos nuestra vida, no en nosotros mismos, y podamos nosotros vivir para Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios en 2 de Corintias, capítulo 5, versículo 15, y Galatas, capítulo 2, versículo 20, que es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos ha librado de que nos centremos nuestra vida en nosotros mismos y podamos vivir para Cristo, de acuerdo a la Escritura. Es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido que vivamos en justicia. Primera de Corintias, capítulo 6, versículo 20, y Segunda de Corintias, capítulo 5, versículo 21. Es por la muerte de Cristo que hemos conocido el amor y el sacrificio por otros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es por la muerte de Cristo que hemos conocido el amor y el sacrificio, dice, por otros. Es por la muerte de Cristo que nuestra conciencia es tan genuina y clara para que nosotros sirvamos a Dios y llevemos mucho fruto. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Es por la muerte de Cristo que conocemos el poder de Dios. Primera de Corintias, versículo 1, 18, el que acabamos de leer ahorita. Es por la muerte de Cristo que hemos sido limpiados de la vieja levadura de los pecados pasados. Primera de Corintias, capítulo 5, versículo 7. Es por la muerte de Cristo que el hombre se ha reconciliado, ¿verdad?, con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18. Es por la muerte, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo que se ha ganado, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, Cristo, el derecho de ser exaltado, así de los muertos y de los que viven. Él, su crucificación, Él se ha ganado el derecho de ser exaltado, de ser glorificado. Cristo Jesús se lo ha ganado. Romanos capítulo 14, versículo 9. Es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Dios ha sido comprada. Y ha sido comprada con precio de sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y Efesios capítulo 5, versículo 25. Por esta razón, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice que el centro debe ser Cristo. Es por esta razón el apóstol Pablo dice que se tiene que predicar, que se tiene que ministrar Cristo crucificado. Porque este es el testimonio, ¿verdad?, de Dios. No mis ideas, no mis opiniones, ¿verdad?, mis fábulas, mis visiones, mi opinión, mis pensamientos, mi filosofía, mi teología. No, es el testimonio de Dios. Cristo crucificado. Por esta razón el apóstol Pablo dice en los últimos versículos, del 3, ¿verdad?, al 5, dice él,
Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, dice, sino en el poder de Dios. Pablo sabía, y es lo que nosotros debemos de saber y debemos de entender. Pablo sabía que nuestro Señor Jesucristo es suficiente por sí solo. Cristo Jesús es suficiente por sí solo. La cruz es suficiente por sí sola. Ahí está la respuesta de todos los males. Está en la cruz. Entonces, Pablo cuando habla de esta manera y les habla a los corintios, se están comiendo entre ustedes mismos. Se están haciendo garras entre ustedes mismos. Y están perdiendo el verdadero propósito de estar enfocados en la cruz y testificar el testimonio de Dios. Que hables del testimonio de Dios, que es su Hijo, su único Hijo, y Él crucificado. Estamos entretenidos, ¿verdad? Haciéndonos garras dentro. En que el enemigo está haciendo su trabajo adentro y fuera, ¿verdad?, de la iglesia. En un mundo necesitado, en un mundo con un vacío en el corazón. Que ustedes y yo sabemos que el único que lo puede rellenar y que puede hacer el cambio y que puede revolucionar la vida de una persona es Cristo. Y Él, ¿verdad?, crucificado. Por eso el apóstol Pablo, pocas palabras, dice, Cristo es suficiente por sí solo. Porque Pablo sabía, y es lo que nosotros debemos de saber, que todo lo que hacemos o todo lo que tenemos viene del poder, ¿verdad?, de Dios. Pablo sabía que todo lo que él hiciera con sus propias fuerzas iba a fallar. El apóstol Pablo lo sabía. ¿Por qué? Y muy bien lo tenía bien entendido. Porque él, a pesar de que se había criado en los pies de un famoso rabí, ¿verdad?, en su tiempo, desde su niñez, se encontró persiguiendo la iglesia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció en camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces él sabía que todo lo que hiciera en sus propias fuerzas, en su propia opinión, en su propio pensamiento, en su propia religión, rituales, le iba a fallar y se le iba a caer, ¿verdad?, un día. Entonces esto nos deja saber. Esto nos deja saber que no debemos pararnos enfrente del hombre, enfrente de las circunstancias, enfrente de las situaciones con nuestras propias fuerzas. Ni tampoco depender de nosotros. Tampoco aprender de mi palabrería de elocuencia, con elocuencia. Aprender y no depender, ¿verdad?, de eso, de nuestra apariencia, de no depender de nuestra carisma, de no depender de nuestra habilidad, de no depender de nuestra sabiduría, de no depender de nuestras ideas. Tenemos que depender de Dios y del Espíritu de Dios que haga la obra mediante estos vasos que Dios usa para que Él reciba la gloria y solamente veda Él. Por eso, como ministros de la palabra de Dios, por eso como creyentes de la palabra de Dios, como predicadores, ministros o líderes de la palabra de Dios o creyentes en Cristo Jesús, debemos de saber y debemos de recordar que nosotros no podemos cambiar a las personas, ni tampoco nosotros podemos darle a las personas vida en abundancia, ni tampoco les podemos dar vida eterna. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer la circuncisión en el corazón. Solo Dios puede revolucionar la vida de una persona cuando recibe la palabra de Dios.
Cuando recibe el Evangelio, cuando recibe esta preciosa semilla que se planta en el corazón cada vez que el Evangelio es predicado. Solo Dios puede revolucionar, ¿verdad?, tu vida mediante el poder del Espíritu cuando trae convicción, ¿verdad?, en el corazón. El ministro de Dios, el predicador o el creyente debe vivir su vida con temor y temblor delante de Dios. Porque cuando vives con temor y temblor delante de Dios, no dependes en tus propias fuerzas, no dependes en tu propia habilidad, no dependes en tu propia finanzas o economía, dependes en el poder absoluto del poder de Dios por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros como creyentes en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para proclamar el testimonio de Dios, proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, de acuerdo a la Escritura, en Efesios en el capítulo 3, del versículo 7 al 8. Porque solamente el Espíritu de Dios puede traer convicción en el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo, ¿verdad?, puede convencer al hombre. Solamente el Espíritu, ¿verdad?, de Dios puede convertirlo para que pueda vivir para Dios y se pueda someter a la autoridad divina de Dios. Entonces, como ministros, como creyentes en Cristo Jesús, como líderes, pastores, evangelistas, maestros, profetas, debemos rendir nuestra vida al Espíritu de Dios y estar llenos de su presencia, de su palabra, con toda plenitud, en el poder que ahora mora en nosotros, que no viene de nosotros, sino que viene de Dios, que es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, para que podamos compartir el testimonio de Dios, que es Cristo Jesús y Él, ¿verdad?, crucificado. Porque la salvación, ¿verdad?, de Dios no proviene de la sabiduría humana, no proviene tampoco del conocimiento, ¿verdad?, del hombre. Solo Dios puede hacer esto. Nuestro deber es de hablar y predicar bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, para que Dios, ¿verdad?, Dios sea glorificado. Por eso es importante la sana doctrina en una iglesia, ¿verdad?, dividida. Que recuerden lo que la Escritura dice, que recuerden lo que la sana doctrina dice, aunque les duela, que es Cristo por sí solo es suficiente. Cristo por sí solo es suficiente. Es Cristo y solamente Él crucificado. Y no perdamos el enfoque de dar el testimonio de Dios, que es su Hijo crucificado. Como el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo. Por tanto, Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, dice, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor. Dice, ni de mí preso suyo, sino participa, dice, de las aflicciones por el Evangelio, según dice el poder. No hay que avergonzarnos del Evangelio, tampoco, porque es poder de Dios para salvación. Rinde tu vida a Cristo Jesús. Si no tienes una relación, ¿verdad?, con Él, una comunión con Él, ¿verdad?, por medio de Cristo Jesús, ríndele tu vida a Él. Porque fue Él el que murió en tu lugar, en mi lugar. Fue Cristo Jesús. Él fue el que murió, ¿verdad?, en nuestro lugar.
La ira de Dios que cayó sobre él, cayó sobre Cristo Jesús por nosotros. Se puso en nuestro lugar. La separación que teníamos con Dios, Él la tomó en la cruz, a recibir todo el pecado, para que nosotros fuéramos justificados por Dios. Pero cuando pones la fe en su Hijo, cuando crees en la crucificación de su Hijo, cuando crees que Él murió por tus pecados, cuando crees que Él murió, Él fue sepultado y Él fue resucitado, serás salvo cuando crees. Si eres tú, solamente te toma que des un paso y que tú puedas experimentar por ti mismo que Dios revolucione tu vida y haga el cambio en tu corazón para que le puedas servir a Dios y puedas encontrar el propósito por el cual fuiste creado y puedas dar el testimonio de Dios que has recibido hoy en día. Pero si tú eres creyente en Cristo Jesús y sabes bien que a lo mejor, ¿verdad?, te has apartado y has estado haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios, también solamente te toma un paso para arrepentirte. Porque eso es lo que el arrepentimiento significa. Dale la espalda al pecado y volverte, ¿verdad?, a Dios y hacer lo que la Escritura dice. Y encontrar contentamiento, gozo en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, cuando sirvemos a Dios, cuando sirvemos al Dios vivo, al Todopoderoso, al Creador del cielo, la tierra y el universo. Y puedas, ¿verdad?, ayudar a alguien más, a que no estemos divididos, a que estemos juntos en un solo propósito y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Nuestras opiniones, nuestros pensamientos están clavados en la cruz, porque Cristo por sí solo es suficiente. Cristo Jesús fue santo hasta la muerte, pero todavía así dio su vida por ti y por mí, para que hoy en día fuéramos salvos y poder rendir nuestra vida a Dios en nuestra actualidad y poder dar testimonio de su Hijo Cristo Jesús. No pierdas el tiempo, porque el reloj, ¿verdad?, está sonando, clic, 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 y Cristo viene pronto y no nos vaya a encontrar, ¿verdad?, divididos. El reloj está sonando. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y debemos de estar listos, dando testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Es su Hijo Cristo Jesús. Ese es nuestro testimonio. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ponte a cuentas con Dios. Vuelve a ver, ¿verdad?, este mensaje de todas las descripciones bíblicas que te di. Que todo lo que predicamos, todo lo que hagamos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, debe estar centrado en la cruz de Cristo. En la cruz de Él y solamente Él. Para que Dios sea glorificado. Amén. Dios los bendiga y que pasen buenas tardes. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra ha caído, Padre, en buena tierra. Te damos gracias que tu palabra, Señor, ha movido y venido a conmovernos, Señor, para poder hacer las cosas que está bien y no dejar que Satanás, el diablo, el adversario, gane ventaja sobre el cuerpo de Cristo. Suficiente es suficiente. Que no gane ventaja sobre nosotros. Para que tu Hijo Cristo Jesús sea glorificado. Para que tu Hijo Cristo Jesús sea testificado aquí en la tierra. Y que alguien más pueda decir qué es lo que debo hacer salvo. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos estado distraídos, Señor,
en nuestras propias ideas, en nuestras propias opiniones, en nuestros propios planes. Y hemos dejado a un lado, Señor, la prioridad y el compromiso y la responsabilidad que tenemos contigo como siervos de Dios. Perdónanos, Padre. Alinea nuestra mente con tu palabra. Recuerda tu palabra, Señor, para que tu palabra, Padre, sea viva y eficaz en nosotros y hagamos lo que está bien de acuerdo a la Escritura y estemos bien enfocados en la cruz y que nada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria, Padre, de tu nombre, y que seamos efectivos, Señor, que no queremos, Señor, que sea vana la cruz de Cristo. Queremos ser efectivos para tu reino, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Padre, yo te pido que levantes, Padre, más siervos, más siervas, Señor, que estén dispuestos a ir, Señor, a hablar de tu testimonio a alguien más. Levanta siervos, Padre, que no sean egoístas, Padre. Levanta siervos que no nomás estén recogiendo, Padre, de tu palabra para sí mismos. Y puedan compartir tu testimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Sabiendo que tú no los dejas y que tú no los desamparas. Y que tú eres proveedor, Padre, de a todos aquellos que te buscan. Y que buscan, Padre, que tu reino, Padre, avance aquí en la tierra. Preparando el regreso del majestuoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Todo te lo pido, Padre, por medio de mi Señor y mi Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves en el estudio bíblico. Igual como todo el tiempo, como siempre. Traigan sus preguntas, traigan sus dudas. Y nos vamos a la Escritura para que nos dé las respuestas de todas las dudas de las que tengamos. Y si no lo sabemos, pues tenemos que escudriñar en la Escritura para que la Escritura nos diga qué es lo que tenemos que decir, porque la Escritura se interpreta por sí sola. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Que pasen buenas tardes, bendecidas tardes. Bendiciones y un abrazo a todos.